Ok, chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver el segundo video que tiene que ver con la comprensión lectora y específicamente en el subtema de integrar e interpretar un texto. Ok, comenzamos. Y para eso recuerda que de la habilidad verbal se divide en estas 4. Y estamos viendo el tema de comprensión lectora. De acceder y recuperar la información de un texto lo vimos en el video pasado. Ahora sigue integrar e interpretar un texto. Y entonces, teniendo esto, el primer subtema de este apartado es señale el tema central. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerda que lo hacemos con ayuda de una lectura, ¿sale? Para que sea más comprensible. ¿Por qué mentimos? Las plantas y los animales se comunican con otras especies mediante sonidos, ciertos rituales, colores compuestos, químicos y otros métodos. Y los biólogos están de acuerdo en que la función de estos sistemas es la de transmitir información precisa. Sin embargo, por lo que hemos aprendido, otras especies ponen mucho esfuerzo en transmitir mensajes inciertos. La orquídea espejo, por ejemplo, despliega hermosas flores azules que imitan el abdomen de una avispa. Además, fabrica un cóctel de químicos que simula las feromonas desarrolladas por las hembras para atraer a su pareja. Estas claves visuales y olfativas desilusionan a los avispones machos que llegan a la flor, pero también provocan que una cantidad considerable de polen se adhiera a su cuerpo mientras intentan copular con la planta. Varias criaturas desarrollan mecanismos similares. Por ejemplo, al aproximarse a algún depredador, la inofensiva serpiente de nariz de cerdo mueve su cabeza, actúa como una cobra y finge golpear agresivamente, todo manteniendo su boca discretamente cerrada. Recuerda que estamos viendo señale el tema central. Para eso tenemos esta pregunta que dice: ¿cuál es el tema central de la lectura? Con base a la lectura, aquí podemos ver cuál sería el tema central. Las plantas y los animales se comunican con otras especies. La orquídea espejo simula las feromonas desarrolladas por las hembras para atraer a su pareja. Y aquí tenemos que al aproximarse a algún depredador, la inofensiva serpiente de nariz de cerdo mueve su cabeza y actúa como una cobra. Es decir, si nosotros analizamos todo esto, podemos decir que el tema central son los animales y las plantas también mienten, ¿sale? Este sería nuestro tema central de esta lectura, ¿vale? Y entonces pasamos a nuestro siguiente apartado, que es ilustre relaciones de causa-efecto. Y para eso lo vamos a hacer con esta pregunta: ¿por qué los animales y las plantas tienen que mentir? ¿No? Y aquí tenemos el inciso A, porque está en su naturaleza, para poder ganarle a los depredadores, por sobrevivencia, ya sea para pelear o por protegerse de algún depredador, y por sobrevivencia, ya sea para reproducirse o por protegerse de algún depredador, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es decir, vamos a ver cuáles son las causas, ¿no? ¿Por qué los animales y las plantas tienen que mentir? O sea, esa causa, ¿cuál es esa causa o el efecto, ¿no? Aquí en esta pregunta vamos a ver qué es la causa, qué es lo que los motiva a mentir. Nosotros analizamos nuestra lectura y vemos que también provoca que una cantidad considerable de polen se adhiera a su cuerpo mientras intenta copular con una planta. Es decir, la orquídea espejo provoca, ¿qué es lo que va a ganar con esto? Polen. ¿Para qué? Para poderse reproducir. Aquí ya tenemos el primer punto. Aquí, la inofensiva serpiente de nariz de cerdo mueve su cabeza y actúa como una cobra. ¿Esto por qué lo hace? ¿Cuál es su causa? Cuando se aproxima a algún depredador, es decir, por sobrevivencia, ¿sale? Entonces, visto esto, podemos decir que es el inciso D, porque dice por sobrevivencia, ya sea para reproducirse, como en el caso de la orquídea espejo, o por protegerse de algún depredador, como lo hace la serpiente, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una causa. Esto es bien importante que lo vayas viendo, el por qué se hace o tienen estos mecanismos las plantas y los animales. Recuerden, en las lecturas básicamente tenemos que encontrar este tipo de cuestiones, ¿sale? Y después seguimos al siguiente apartado que dice: juzgue el texto globalmente con una visión de conjunto. Es decir, una vez que realicemos todo el texto, que vamos a hacer, vamos a juzgarlo globalmente, ¿sale?
Y para eso tenemos esta pregunta de ejemplo que dice: la expresión otras especies ponen mucho esfuerzo en transmitir mensajes inciertos significa que... ¿Qué significa todo esto? Ya una vez que realizamos toda la lectura, tenemos estos incisos que dice: inciso A, los animales y las plantas nunca mienten. Inciso B, las flores son depredadoras de los insectos. Inciso C, mentir no es exclusivo de los seres humanos. E inciso D, algunos insectos gustan de copular con plantas. Y entonces analizamos la lectura y vemos, primero buscamos el párrafo: otras especies ponen mucho esfuerzo en transmitir estos mensajes inciertos. Y entonces podemos decir que mentir no es exclusivo de los seres humanos. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que otras especies ponen mucho esfuerzo en transmitir mensajes inciertos, o sea, que no son verdaderos, ¿no? Y por eso es que decimos que mentir no es exclusivo de los seres humanos. Pasamos al siguiente apartado y dice: describa al personaje principal, el ambiente o el contexto de un relato. Aquí en este apartado, ¿qué vamos a hacer? Precisamente ubicar cuál es el personaje principal, es decir, de qué está hablando nuestro texto, cuál es su personaje principal, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, aquí tenemos varios puntos, ¿no? ¿Quién es la serpiente? Puede ser, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el personaje principal de la lectura? ¿Los animales y las plantas? ¿Los insectos y la serpiente de nariz de cerdo? ¿Los avispones y la serpiente de nariz de cerdo? ¿La orquídea espejo y los avispones? ¿Quién sería nuestro personaje principal? Si nosotros analizamos nuestro texto, vemos que nuestro personaje principal, ¿quiénes son? Las plantas y los animales, porque la orquídea espejo solo es un ejemplo, al igual que es un ejemplo, de hecho aquí lo dice, por ejemplo, la inofensiva serpiente de nariz, ¿sale? Y aquí también en la orquídea espejo también nos dice por ejemplo. Por eso es que nuestros personajes principales son las plantas y los animales. Lo que se está haciendo es un análisis de cómo también las plantas y los animales, de hecho aquí nos dice, otras especies ponen mucho esfuerzo en transmitir mensajes inciertos. Por eso podemos decir que las plantas y los animales son nuestros personajes principales, ¿no? Los animales y las plantas, ¿ya vieron? Y entonces seguimos en nuestro siguiente apartado y dice: compare y contraste información que integre dos o más elementos extraídos del texto. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar alguna similitud o vamos a contrastarlo. Un contraste es decir, a diferencia de, y una comparación es: él hace esto y esta otra planta hace esto otro. Lo vamos a comparar o vamos a sacar un contraste, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver nuestro ejemplo. Dice: la orquídea espejo, por ejemplo, despliega hermosas flores azules que imitan el abdomen de una avispa para adquirir polen y poder reproducirse, mientras que la inofensiva serpiente, aquí ya está comparando, mientras que nuestra inofensiva serpiente de nariz de cerdo mueve su cabeza, actúa como una cobra y finge golpear agresivamente, todo manteniendo su boca discretamente cerrada cuando un depredador se acerca. ¿Con qué intención? La pregunta es: ¿con qué intención realizan estas acciones la orquídea espejo y la serpiente de nariz de cerdo? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es? Eso es lo que está comparando. ¿Qué intención tienen? Aunque las dos hacen diferentes cosas, ¿cuál es su intención de ambas? Inciso A, por sobrevivencia. Inciso B, por tener vida. Inciso C, por reproducción. Inciso D, por defenderse de los depredadores. Y pasamos a nuestra lectura y vemos que el motivo por el que lo hace la orquídea espejo es porque provoca una cantidad considerable de polen que se adhiere a su cuerpo mientras intenta copular con la planta. Aquí el avispón, mientras intenta copular con la planta, va a adquirir polen, ¿sale? Es decir, ella lo hace por sobrevivencia. En el caso de la serpiente nariz, lo hace al aproximarse a algún depredador, es decir, también lo hace por sobrevivencia, ¿sale? Entonces esa es la comparación. Ambas, aunque hacen diferentes mecanismos, ambas lo hacen por una sobrevivencia. Entonces sería la respuesta correcta en inciso A. Pasamos a nuestro siguiente apartado y dice: haga inferencia sobre la intención del autor y señale en qué evidencia se basó para inferir dicha intención. Es decir, aquí lo que vamos a ver es de dónde sacó esa información, cómo le hizo para sacar esas inferencias nuestro autor, ¿sale? O es decir, el escritor del texto.
Y entonces aquí lo que vamos a hacer es, una vez que veamos la lectura, vamos a decir de dónde lo habrá sacado, ¿no? Y vamos a ver esta pregunta, ¿cuál es la intención del autor y en qué evidencia se basó? Y aquí tenemos el inciso A que dice, mostrar que mentir no es solo de las personas. Para llegar a estas conclusiones realizó una investigación de animales y plantas, es decir, que vio tanto animales como a plantas. Inciso B, mostrar que mentir es solo de las personas. Para llegar a estas conclusiones realizó una investigación de animales y plantas. Mostrar que mentir no es solo de las personas. Para llegar a estas conclusiones realizó una entrevista a animales y a plantas, ¿no? Inciso D, mostrar que mentir no es solo de las personas. Para llegar a estas conclusiones realizó una maqueta de animales y plantas. Y vemos nuestra lectura y aquí, como podemos ver, dice, otras especies ponen mucho esfuerzo en transmitir mensajes. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que él observó varias especies, ¿no? Y aquí nos dice la orquídea espejo, por ejemplo, y la serpiente de nariz, por ejemplo. Y entonces así podemos decir que entonces nuestra respuesta es mostrar que mentir no es solo de las personas. Para llegar a estas conclusiones realizó una investigación de animales y plantas. ¿Por qué? Porque aquí nos dice otras especies ponen mucho esfuerzo en transmitir mensajes inciertos. Estos dos son ejemplos nada más. Por eso es que nuestra respuesta correcta es el inciso A, ¿vale? Entonces así quedaría este segundo subtema, que es de la comprensión lectora, que es integrar e interpretar un texto. Tenemos que tener todos estos subapartados para poder integrar e interpretar correctamente un texto, ¿vale? Ok, chicos y chicas, eso es todo por este video. No olviden comentar, suscribirse y dejar su like. Y recuerden que el conocimiento da seguridad, así que a estudiar.